Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué bueno el poder dar las buenas noticias del Evangelio. Hay una cosa que nosotros queremos compartir el día de hoy de las buenas noticias. El apóstol Pablo dice que también hay una que se parece a la buena noticia, que de una u otra forma la vemos que se ve bueno, pero no es la buena noticia. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de nuestra congregación Cristo Tu Única Esperanza. Somos de acá de Coyhaique, de nuestra región de Aysén. Estamos día a día compartiendo las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia era que hubo uno que pagó por nuestros pecados y expió nuestros pecados, se puso en nuestro lugar y a través de eso fuimos salvados, fuimos redimidos, fuimos escogidos desde antes de la fundación de la tierra. Eso es la mayor bendición que podemos tener, y esa es la mayor noticia, en que hubo alguien que pagó por nuestros pecados y nos hizo libre ante la entrada de nuestro Dios. El apóstol Pablo en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice de esta forma, dice: estoy horrorizado, o estoy, otra versión dice maravillado, pero me quedo más horrorizado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. El apóstol Pablo lo vuelve a repetir nuevamente 2 veces. Dice: si alguno les predica un diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿O trato de andar agradando a los hombres? Pues todavía agradará a los hombres. No, si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otra versión, en la NTV, nos dice de esta forma. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien lo llamó a sí mismo, es decir, quien los tomó, los escogió para siempre. Eso es lo que quiere decir. Estoy tan horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Aquí habla de una separación de Dios. Aquí está hablando de un alejamiento de Dios, un separamiento de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Si nada nos separará del amor de Dios, ¿no es cierto? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios? Cuando rechazamos la gracia, cuando rechazamos el evangelio de la buena noticia, estamos rechazando el camino, la verdad y la vida a Cristo. Estamos rechazando lo que es el regalo que hemos recibido de parte del Padre.
Dice, y asimismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Es decir, hay una apariencia que es una buena noticia, porque la gente quiere oír buenas noticias externas. La gente quiere oír sus primeras necesidades primarias, las que hemos estado hablando toda esta semana. Entonces, para todo es una buena noticia, pero la gran noticia, una de las noticias que Dios nos llamó a proclamar, en que tenemos que anunciar esta buena noticia, estudiar esta buena noticia, escudriñar de una u otra forma, meternos en la Escritura para saber cada vez más de este hermoso regalo que es la buena noticia. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. En absoluto, dice Pablo. Están siendo enseñados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Es decir, esta separación es producto de una mala enseñanza, de estar distorsionando, de estar de una manera distorsionando, torciendo el evangelio de Jesucristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga una maldición de Dios. Miren qué fuerte, bien fuerte, ¿no es cierto? Que le caiga una maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Claro, porque este mensaje no es para ganarse el favor de la gente. Es decir, a uno no va a caer bien muchas veces porque la gente está tan metido en una buena noticia que aparentemente es la buena noticia de Cristo, y si uno de una u otra forma le explica, no entienden. No dice, pero ¿cómo? Yo entiendo de esta manera, me entregaron de esta manera el Evangelio y de esta forma yo he ido caminando en el Evangelio. Entonces usted me está diciendo que es un Evangelio diferente, que es un Evangelio distinto, me está diciendo que es de otra forma. No entiendo. Y terminan desconectados, terminan de una forma como desorientado. Yo sé que este mensaje provoca confusión. ¿En qué sentido? Porque han tenido una buena noticia que aparentemente es la buena noticia, y uno mete la buena noticia y se provoca un corte, circuito, ¿no es cierto? Se provoca una crisis interna, porque no sabemos por qué está así, por qué es así. Si yo toda la vida he caminado así, toda la vida he escuchado así, lo he estudiado así. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Es decir, cuando nosotros no estamos predicando la buena noticia original de Cristo, estamos buscando el favor de la gente, que el que me pongan me gusta, el que me den un aplauso, el que me inviten, ¿no es cierto? Porque este me va a motivar la iglesia, este me va a aprender la iglesia, y dentro de ese aprendimiento, según nosotros, no hay ningún fundamento, sino que más que nada fui a encender al público. Yo recuerdo que siempre en los programas de televisión a los que pude ir, ¿no es cierto?, siempre había un motivador, animar a la gente, arriba las palmas, aplaudamos, saltemos, le hacían expresión corporal para que la gente se soltara, preparaban al público para luego comenzar a grabar el programa de televisión.
Y eso se hizo y se sigue haciendo, ¿no es cierto? Se prepara el público, hay un calentamiento en el público para que la gente entre con fuerza arriba y no estén así, ¿no es cierto?, durmiendo o meditando o tranquilos, sino que estén prendidos. Entonces muchas veces hemos solamente preparado un público que prende, pero no hay un fundamento, no hay algo sólido, sino que es espuma que se la lleva el viento y nos vemos una firmeza. Ahora vamos a ver cuál es la buena noticia y cuál es la que aparentemente es la buena noticia. Tan pronto lo vamos analizando. La palabra tan pronto en griego puede significar también como con tanta facilidad o tal rapidez, tan pronto, y en algunas ocasiones las dos cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sin duda ambos significados caracterizaron la respuesta de los Gálatas a las doctrinas herejes de los falsos maestros. Y por eso Pablo dice tan pronto, tan rápido, con tanta facilidad, con tan rapidez, ¿no es cierto?, han caído en esto, ¿no es cierto? Estoy tan aterrorizado en que estén apartándose tan pronto de quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Dios. Pablo estaba sorprendido, Pablo estaba aterrorizado de que tan rápido, tan pronto, con tanta facilidad, ellos se habían alejado de la buena noticia del Evangelio. Alejado, este es el mejor traducido, desertando, alejándose, desertándose. La palabra griega se emplea para aludir a la deserción militar que se castiga con la muerte. La forma de este verbo griego indica que los creyentes en Galacia abandonaron la gracia por voluntad propia. Ese fue el error. Los creyentes de Galacia, los Gálatas, abandonaron la gracia por voluntad propia. Pero ¿qué fue lo que provocó en ellos? ¿Cuál fue el fin que ellos se hayan apartado de la gracia? Pecaron deliberadamente, se fueron ¿no es cierto?, a disfrutar de la vida de forma liberal. No, dice tan pronto por la voluntad propia a fin de dedicarse al legalismo enseñados por los falsos maestros. De Cristo se han desligado, de la gracia han caído. De Cristo se han desligado, de la gracia han caído. La palabra griega que se traduce desligarse significa separarse o cortarse de la palabra caído, significa perder el agarre firme a algo. Pablo quiere dar ahí a entender con claridad que cualquier intento de justificarse por la ley equivale a rechazar la salvación solo por gracia y solo por fe. Aquellas personas que alguna vez fueron llamados gratuitamente y luego en el camino quieren pagar la salvación, es decir, ¿ha escuchado eso? Gánate la bendición, gánate la salvación, gánate la sanidad. Si tú eres fiel, Dios te va a sanar. Si tú eres fiel, Dios te va a bendecir. Si eres fiel, Dios te va a salvar. Hay una dependencia humanista en este mensaje, y este es el mensaje que se desliza de la gracia. Aquí no está hablando de un pecado de adulterio o de fornicación. Claro, espiritualmente sí, es un adulterio porque están reemplazando a Cristo, el regalo de Cristo, por las obras humanas. Entonces, tan pronto se habían alejado los Gálatas de la gracia
que hasta tal punto se habían desligado, se habían caído de la gracia, no se cayeron de la salvación, sino que cayeron de la gracia, es decir, no se agarraron del regalo de Dios, sino que se agarraron de sus propias obras, no se agarraron de la obra de Cristo completa, suficiente, sino que se agarraron de sus propias obras, tratando de alcanzar la salvación por sus propios medios, tratando de alcanzar la bendición por medio de su propio medio, tratando de alcanzar el favor de Dios, ganándose el favor de Dios por sus propias fuerzas, tratando de una otra forma ver un camino nuevo, siendo que el camino nuevo era la salvación de Cristo, la gracia. Todo, y esto lo hemos comentado muchas veces, todo ha sido provocado y ha sido logrado, todo lo logró Cristo en la cruz del Calvario. La palabra caído, como decíamos, significa perder el agarre firme a algo. Pablo quiere dar a entender con claridad que cualquier intento de justificarse por la ley equivale a rechazar la salvación solo por gracia y solo por fe. Cualquier cosa, cualquier intento de querer intentar de alcanzar algo, de justificarse por sus propios medios, cualquier intento de justificarse por la ley. ¿Qué significa eso? Justificarse por la ley, justificarse por sus propios medios, justificarse por su propia fuerza, por su obediencia, por su sudor. Y yo quiero alcanzar esto con mi sudor. Nosotros trabajamos porque somos salvos. Nosotros creemos que somos bendecidos porque hemos sido salvos. Nosotros creemos, nosotros estudiamos, trabajamos, nos esforzamos porque somos salvos. Yo y tú, yo creo que adoramos a Dios porque estamos en el lugar santísimo. No adoramos para poder meternos al lugar santísimo, porque eso sería desligarse de la gracia y decir que Cristo no nos hizo pasar, Cristo no logró la expiación, no logró el pago completo para que yo pudiese entrar. Recuerden que todos los sumos sacerdotes, hablando en plural, todos los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, tenían que bañarse, ropas limpias, planchadas, sin manchas, sin arrugas, ¿no es cierto? Esa es la condición que estamos ahora, sin manchas, sin arrugas, por la obra de Cristo. Y por eso es que el Padre ya no nos da la espalda. Por la obra de Cristo, a través de Cristo, Dios se dio vuelta cara a cara a nosotros. Y eso significa que le bastó la expiación de su Hijo, le bastó el pecado de su Hijo, la sangre de Cristo. Y por eso es que muchas sectas, ¿no es cierto?, derraman sangre de animales, ¿no es cierto?, para poder limpiar o poder agradar a sus dioses, siendo que ya hubo una sangre perfecta, humana, suficiente, que pagó por todos los pecados. Ahora cuando decimos pagó por todos los pecados del mundo, no, Dios pagó por lo suyo, por los que me diste. Yo oro por los que me diste. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Es decir, vengo simbólicamente hablando, las 100 ovejas, ¿no es cierto? Vengo por ese remanente, vengo por ese grupo que mi Padre los escogió desde que antes Él hiciera el mundo. Vengo por ese rebaño, vengo por ese grupo, vengo. Cuando habla la palabra mundo, está hablando de ese mundo de escogido, de ese mundo que fue de antemano, y sé que nos cuesta porque pero algo tengo que haber hecho yo. Pero déjame el 1% por lo menos. ¿Cómo algo yo no puedo lograr? Y ese orgullo humano, ese humanismo en nosotros. Pero ¿cómo yo? Si yo ayuno.
Yo oro, yo escudriño, sí, todo lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque se nos ha revelado que hemos recibido la salvación por pura gracia. Porque Él pagó el precio, nosotros no pagamos nada. Nosotros recibimos un regalo que a Él le costó caro, le costó su vida, le costó todo. Derramó toda su sangre. Entonces, que muchas veces a nosotros nos molesta cuando vemos tanta aberración en el mundo, violaciones, tantas cosas. Y Dios nos sacó de todo eso. Nosotros no debiéramos escandalizarnos, no porque éramos igual, sino que nuestra condición humana ya era mala. Y en los tiempos de Pablo había el mismo problema, ¿no es cierto? Había problemas lo de un grupo político, el otro grupo político. Recuerde que Pablo era soldado, era romano, ¿no es cierto? El resto no era del gobierno, no eran del ejército de Roma. Entonces Pablo perseguía, mataba de una u otra forma, pero cuando Cristo, y aún así, sobre la marcha él estudió teología a los pies de Gamaliel. Él sabía todas las escrituras, pero no se le había revelado. Sabía que Abraham subió con su hijo Isaac y él pensaba que su hijo Isaac, ¿no es cierto?, era la ofrenda. Él no sabía que la simiente no era Isaac, sino que era Cristo la simiente. Ese cordero, cuando Abraham le dijo Dios proveerá, Abraham le dice a su hijo Isaac, Dios proveerá el cordero de su cordero, y era el corderito que estaba ahí, que era el puente, era la sombra de Cristo. Pero todavía no veía a Cristo Pablo. Entonces muchas veces hay muchos que hablan del Evangelio, pero hablan de la sombra, pero no hablan del original. Y se quedan en el mensaje bonito de Moisés, se quedan en el mensaje bonito de Elías, ¿no es cierto?, de Daniel, de José, pero no sacamos ese contexto y no lo ensamblamos con el original que era Cristo. Nos quedamos pegados en la sombra, hablamos de la sombra y pretendemos que somos los sumos sacerdotes, los Melquisedec, para que la gente de una u otra forma esté dependiente de nosotros. Algunos lo hacen por ignorancia, algunos lo hacen por maldad, algunos lo hacen de tantas formas, pero todas las formas, lamentablemente, se están desligando de la gracia y del regalo de Dios. Del regalo de Dios. Y esto es lo que Pablo fue enfático. Pablo llegó a llorar, decir, los enemigos de la cruz. Y esto no es un mensaje, y siempre lo digo, no es un mensaje para que a uno lo aplauden, no es un mensaje para llenar con multitudes, porque la gente quiere pagar el precio para ser salvo, la gente quiere pagar el precio para recibir la bendición de Dios, la gente quiere recibir la sanidad, ¿no es cierto?, pagando un precio, pero el precio lo pagó Cristo. Es que yo me levanto a las 5 de la mañana. Todos oramos, pero no oramos para recibir el favor de Dios. Oramos por gratitud, oramos por misericordia. ¿Sabe que todo este mes Dios me hizo orar las mañanas, las madrugadas? A veces son las 2, las 3 y no puedo dormir porque Él nos mantiene despiertos para interceder. Recuerde que somos sacerdotes, no somos sacerdotes, sacerdotes, intercediendo por mi país. Dios en sueño, ¿no es cierto?, mostrándome un Santiago, que esto lo compartí con varios pastores, antes que sucediera, porque ahora muchos profetas comienzan a hablar y se atribuyen, ¿no es cierto?, todos son generales después de la guerra. Entonces muchos pueden colaborar que yo hablé antes de que veía Santiago destruido, destrozado, quemado, los edificios cortados todos por la mitad. Veía un Chile, ¿no es cierto?, otras personas que me comentaron sus sueños veían a un Chile partido por la mitad. Y todo este mes nació en mí, en misericordia,
porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de nuestra patria. Señor, guarda la iglesia, ayuda a nosotros como pastores a poder transmitir el Evangelio, no la buena noticia que aparentemente es la buena noticia, pero no es la buena noticia. Recuerden que los discípulos veían que la buena noticia era que, aunque ellos no habían traído pan, pero ellos estaban pensando en el pan. No trajimos el pan, y Él nos está hablando de la levadura, el pan. ¿Qué están hablando? Dijo Jesús. Me están hablando de lo material. Yo sé que ustedes necesitan lo material. Yo no estoy hablando del pan. Yo te estoy hablando de doctrina, te estoy hablando de enseñanza, te estoy hablando de levadura. Tengan cuidado con la levadura de Herodes, una política corrupta, inmoral. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? Que rechazaban que la salvación era por gracia, rechazaban que la sanidad era por gracia. No era porque yo obedecí y me porté bien y fui fiel. No es porque yo fui toda la iglesia y Dios es fiel y me sana, sino que es por mérito, entonces, por ley. Y es tan fina la línea, ¿no es cierto? Es tan fina la línea que caímos al otro lado y nos desligamos. Y nos caímos de la gracia, del regalo, no de la salvación, lo vuelvo a decir. Entonces Pablo era enfático en esto. Si Pablo llegaba a llorar y decía los enemigos de la cruz, cuando nos convertimos en los enemigos de la cruz, comenzamos a hacer cosas externas, comenzamos a transmitir la imagen de Cristo, sino que comenzamos a forzar a nuestra gente. ¿Para qué? Para que le vaya bien, para que obtengan la bendición. Y esto, gánate la bendición, yo lo he escuchado desde niño. Gánate la bendición. Siendo que Cristo lo ganó en la cruz, completo. Yo solo lo recibo por fe. Lo creo por fe. Dios es soberano, Dios sana. Yo a mucha gente, yo le he dicho, no es legal que estés enfermo. Legalmente no es enfermo, porque Él sustituyó, la enfermedad cayó sobre Él. Él fue un sustituto, no solamente en salvación, fue un sustituto en que la enfermedad cayeron sobre Él. Pero Dios soberano. Dios soberano. Entonces mucha gente muere de cáncer y uno no puede decir nada. Porque para Dios tampoco la muerte de un creyente, de su hijo, no es un fracaso para Él. Para Él la muerte no es un fracaso, sino que se ha graduado, ha pasado a otra dimensión extraordinaria. Mucha gente que bueno, sí lo experimenté con mi abuela, y ella no quería bajar. Y mi oración fue: si esto es tuyo, Señor, si aún hay cosas que ella tiene que hablar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, que venga sobre ella el Espíritu, sobre ella. Y los médicos estábamos ahí y me decían: no, si su abuela se fue. Y no estoy contando una fantasía, ni yo no soy una persona que me base el sueño, ni las profecías y no cosas. No. Mi solidez es la palabra. Pero son cosas que están dentro del Evangelio. Y al decir que el espíritu de Rebeca venga sobre ella, Señor, que venga sobre ella, si tú quieres, Señor, está en tu soberanía, que venga su espíritu sobre ella para que termine lo que tenga que hacer. Y ella hace. Para los que creen, yo me asusté. Para mí fue fuerte. ¿Y fui yo? No. No. Él es el soberano. Él es el soberano. Él es el soberano. Él lo hizo. Somos esclavos, somos siervos de Dios. ¿Y qué nos pide Dios? Que estemos alineados, que estemos escuchando, que estemos mirando, que estemos discerniendo, discernir la voz de Dios, discernir la voz del enemigo. ¿Y sabe lo que ocurrió con eso? Se levantó una iglesia. Cuando mi abuela comenzó, dice que se llenó la casa de vecinos, se llenaban. Porque ella comenzó a proclamar el Evangelio. Y a los 6 meses, si no me equivoco, ella partió con el Señor. Y ella me dijo,
contigo quiero hablar, ¿qué? Y ella me dijo, vi a tu abuelo. Vi la presencia de Dios, era extraordinaria. No quería bajar, pero tenías que bajar, le decía yo. Porque habían cosas que Dios todavía tenía que usarte acá abajo. Y cuando Dios termina, sabe lo que ya terminó nuestra labor, ¡pum!, nos toma. Es soberano. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que hacemos una doctrina de la sanidad, hacemos una doctrina de la bendición, de lo material, hacemos una doctrina del pan, hacemos una doctrina de los peces, y no es que esté en contra de eso, y no es que ame la pobreza, y no que ame la miseria, que el problema es que estamos desligándonos de la gracia. Es potente, es fuerte lo que estoy diciendo. Sé que molesta. No, tu compadre está atornillando al revés. Y nos cuesta. No, algo no es nada. Si Jesús lo frenó a los discípulos en diciendo que sobre la marcha, le dijo, yo te puedo dar. Si ahí quedó un pan. En el canasto quedó un pan. Y te lo puedo multiplicar. Así como multipliqué la otra vez. ¿Cuánto le multipliqué? 7. ¿Cuál es el otro canasto? 12. ¿Y cuál es el problema? Pero yo no te estoy hablando del pan, le decía. Es que se nos quedó el pan. Ustedes están pensando en el pan. Pero yo voy más allá del pan. Yo voy más allá de lo material. Yo estoy hablando de algo espiritual, de enseñanza, de doctrina, de fundamento. Tengan cuidado con la levadura de la política, de la religión. Porque muchos estaban llevando a muchos cristianos a los de Gálatas, que se circuncidaran, que cumplieran los 10 mandamientos y otros más mandamientos que habían. ¿Para qué? Para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar la bendición, para alcanzar la salvación, para alcanzar el perdón de Dios, para agradarle a Dios. Tengo que hacer cosas y tengo que esforzarme para agradar a Dios. Y empezaron a llenarlos de mandamientos humanos, siendo que Dios ya había pagado el catch. Y Jesús dijo, ¿todavía tienen la mente dura? El corazón, ¿todavía tienen la mente dura? Tienen ojo y no ven. Tienen oído y no están oyendo. Y ahí ellos se dieron cuenta que Jesús le estaba hablando, diciendo que tuviéramos cuidado con la levadura de los fariseos, seduceos y herodiana. La palabra griega se traduce desligarse, significa separarse, cortarse, caído, perder el agarre firme a algo. Nosotros nos agarramos de Cristo. Pablo quiere dar a entender con claridad que cualquier intento de justificarse a sí mismo por la ley equivale a rechazar la salvación solo por gracia. Es un rechazo. No es algo bonito, no es algo del evangelio, de la buena noticia. Eso es un rechazo a Cristo. Yo sé que hay falta de conocimiento. Sé que, ¿por qué? Porque queremos prender al público y vamos a la iglesia a prender el público. Y por eso la gente va muchas veces a los cultos, les gustan los cultitos para que los prendan para la pega. Y nos gustan que nos tire palabras, ¿no es cierto? Que te veis bien. Sí. Uno lo hace, ¿no es cierto? Dios nos va a bendecir esta semana. Amén. Si uno no está en contra de eso, pero no hacer una doctrina de eso. No hacer una doctrina del pan. Si no les predicamos la doctrina de Cristo, que yo no tengo que hacer absolutamente nada para recibir algo de Él, porque Él me lo dio, yo solo tengo que creer en esta buena noticia, creer en que Él ya pagó su expiación, o si no estamos igual que otras religiones. Que la expiación de Cristo no fue completa, sino que fue incompleta. Y tenemos que nosotros agregarle un 2%. Y eso es una buena noticia que aparenta ser la buena noticia. Se ve bonito. Y eso es religioso. No religioso porque canto himno. No somos religiosos porque canto un himno del himnario.
No, religioso no es porque el hermano viene de terno y usted y yo andamos de blue jeans. No tiene nada que ver. No porque yo canto canciones más, ¿no es cierto?, más pop, más balada, ¿no es cierto?, más funk, nosotros no somos religiosos. No, seguimos siendo religiosos aquí. Sino de eso no tiene nada que ver, eso es algo externo. Lo que daña es lo interno. Quienes fueron alguna vez expuestos a la verdad gratuita del Evangelio y después dan la espalda a Cristo. Eso es darle la espalda a Cristo. Por eso que es grave. Por eso que yo llevo 30 años hablando de esto. Si no es hoy día nomás, no es este año, no 10 años, no es desde que llegué a Coyhaique, toda mi vida he hablado de esto. Con la intención de justificarse por guardar la ley. Se separan de Cristo de forma irremediable y pierden la oportunidad de ser salvos por la gracia de Dios. Su deserción de Cristo y el Evangelio solo prueba que su fe nunca fue genuina, sino que fue una fe en base a gánatelo todo. Anda al culto para que Dios te bendiga. Y siempre lo he escuchado eso. Anda a la iglesia para que Dios te bendiga en el colegio, para que te vaya bien en el colegio. Y muchos papás religiosos, anda a la iglesia para que te vaya bien al colegio. ¿Y cómo te fue? Bien, entonces anda a la iglesia para darle la gracia. O para que te siga bendiciendo. Uno va a la iglesia a adorar al Señor, a buscar fundamento, a buscar palabras, buena noticia de que la salvación de Cristo fue cara, le costó cara, para que yo ande intentando de ganarme algo. No estoy enojado, no. Me pongo serio, ¿no? Porque esto es serio. Esto es serio, no estamos tonteando al Evangelio, no estamos tonteando para yo ir a calentar el público, arriba las palmas. Estamos para entregar fundamentos. Y si tenemos una iglesia que está desligada de la gracia, por Dios, estamos mal. Os llamó. Esto podría traducirse: ¿quién nos llamó una sola vez y para siempre? Este otro tema también que nos cuesta. ¿Cómo Dios nos llamó y nos llamó para siempre? ¿Cómo? Yo algo tengo que hacer, algo tengo que haber hecho, yo algo tengo que lograr en el futuro. Tengo que hacer algo yo para ganarme algo. No. Entonces, ahí entra otro grupo y dice, entonces no hagamos nada, vos. Entonces no entendiste nada, vos. Si tú crees que entonces no hagamos nada, es porque no entendiste nada. Si Él lo hizo todo, ¿qué tengo que hacer yo? Dios no me debe nada a mí. Señor, si yo hoy día me sanas, yo voy a ir a la iglesia. Y empezamos a canjear con Dios. Comenzamos y aprendemos que Dios es un Dios de cohecho. Un Dios cohecho. Y empezamos a torcerle la mano a Dios. ¿Y por qué no hay? ¿Y por qué no hay en la iglesia? Porque Dios, no, yo estoy pidiendo esto y si Él no me lo da. ¿Y si Él no quiere? Si Él no me debe nada. Él a ti no te debe nada. Él no es deudor de nosotros. Es más, Él nos pagó la deuda que teníamos. Estábamos sonados. Estábamos hasta aquí con pecado. Éramos malos, éramos injustos, éramos sucios. Esa era nuestra condición. Si no éramos encachados, Dios no nos llamó porque nos encontró trabajando. Dios no nos llamó porque éramos encachados, porque Él ya nos había elegido por gracia, de antemano. Gracia de Cristo. Un acto gratuito, el acto gratuito y soberano
de misericordia que Dios realiza al conceder salvación por los méritos de la muerte. ¿Por los méritos de qué? Por los méritos de la muerte y la resurrección de suya y mía, no, de Cristo. Aparte por completo de cualquier otro, aparte por completo de cualquier obra o mérito. Repito, el acto, la gracia de Cristo, el regalo de Cristo, que es la salvación, sin ningún mérito humano, es el acto gratuito y soberano. Es gratis y él se la dio a quien él quiso. Él lo eligió. ¿Usted eligió a su esposo? Usted eligió a su esposo. ¿Y por qué Dios no puede elegir? ¿Por qué Dios no puede seleccionar? Elegir. Y esto nos cuesta. Es un tema bien fuerte. Nos cuesta demasiado. Porque yo algo quiero intentar. Yo lo logré. Que yo lo logré. Yo lo hice. Yo le gané a la pobreza, yo le gané al cáncer, yo le gané a la diabetes, yo le gané a la pobreza, yo le gané tantas cosas que nos atribuimos. Y eso es antigracia. Ya no es una gracia, es desgracia. El acto gratuito y soberano de misericordia que Dios realiza al conceder salvación por los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo. Aparte por completo de cualquier obra o mérito. Es decir, ni siquiera pensemos que fue algo, un medio por ciento de nuestro esfuerzo humano, no. Obra o mérito de nosotros, no. Un evangelio diferente. La perversión que los judaizantes hicieron del evangelio verdadero, añadieron requisitos, ceremonias y parámetros del antiguo pacto como requisitos previos y necesarios para la salvación, diciendo que la muerte de Cristo no era suficiente. No era suficiente. Y Pablo dijo, ¿tan tontos son? ¿Tan necios son? Así era Pablo. Pablo no podía creer con cuánta facilidad habían sido engañados los Gálatas. Así que hizo una segunda pregunta retórica para reprenderlos por su necedad. Mire lo que dice Pablo. Es tan tonto pensar que yo he logrado algo por mis méritos. Es tan estúpido pensar en que yo he logrado algo porque yo oré. Si nos levantamos en la madrugada, si oramos, si buscamos del Señor, si escudriñamos su palabra, es porque estamos enamorados del Señor. Es porque hay una gratitud, nada más, que todo se lo debemos a Él. Comenzando por el espíritu y acabando por la carne. ¿Qué significa? La noción de que la naturaleza humana caída es pecaminosa y débil. Esa es nuestra naturaleza, es pecaminosa y débil. Si Él nos declaró justo ante el Padre, nada más. Y ante Él estamos limpios porque Él está ahí. Obviamente que hay una obra, ¿no es cierto?, horizontal hacia los hombres, que es la que habla Santiago. No es que mi obra, la de Rebeca, la de Abraham, justificó su justicia, ¿no es cierto? Sus obras justificaron, ¿no es cierto?, ante Dios para salvarlo. No está hablando de eso. La obra de Rebeca justificó de forma horizontal hacia los hombres. La obra que habla Santiago está diciendo una obra horizontal, que está diciendo no haga distinción de personas. No tomen a la gente que tiene recursos o se ven cachadas y las pongan en las primeras filas. No hagan acepción de personas. Es el énfasis que está dando Santiago.
Y es una buena obra que va en un creyente, que no anda mirando a quién es más encachado, quién es más próspero, exitoso, y me junto con él. Así eran el pueblo de Israel. Y lamentablemente, ellos no se juntaban con los otros. Pero Jesús estuvo ¿con quién? Con todo. Con todo. Él vino a cambiar la historia. Él vino a solucionar un problema grande que no podíamos hacerlo. No podíamos cumplir la ley. Él la cumplió en vez de nosotros. Y eso es lo que a mí me cubre. Eso es lo que a mí me sostiene. Y eso es lo que a mí me bendice. Entonces, no hagamos una doctrina. Por favor, lo pido por favor, no hagamos una enseñanza, una doctrina que no es la buena noticia, que aparentemente se ve buena, porque la gente quiere eso, po. La gente va por eso. Si la gente va al cultito porque para que le tiren buenas vibras, para que le tienen buena onda, hablando para que me puedan entender en general, para que me vaya bien, no para que ir creciendo en el carácter de Cristo. No, olvídate. Comenzando en el espíritu y terminando en la carne, la noción de que la naturaleza humana caída es pecaminosa y débil pudiera mejorar en algún sentido la obra salvadora del Espíritu Santo, que era reversible para Pablo. Es decir, ¿cómo yo puedo? ¿Cómo puedo mejorar la obra de Cristo? Y eso es empezar por el Espíritu, como lo hizo Pedro, Bernabé, Juan. Comenzaron en el Espíritu y muchos más comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne. No sé qué anda ahí en la carne. ¿Por qué? Porque anda tonteando. ¿Por qué? ¿Por qué no va a la iglesia? ¿O por qué uno lo ve que anda en otra? ¿No es cierto? Este anda en la carne. Este comenzó en el Espíritu porque vino a la iglesia y se fue y terminó en la carne. No está hablando de eso. O se fue con la, ¿no es cierto?, con la corista que tocaba más allá, se fue y se fueron los dos. Y engañó a este. Anda en la carne. Terminó en la carne el hermano. Sí, entiendo que es la carne. Entiendo, sí. Sé que algo no es bueno. Pero aquí lo que Pablo está hablando, comenzar por el Espíritu y terminar en la carne, es, en algún sentido, creer que yo pudiera mejorar en algún sentido la obra salvadora del Espíritu Santo. Era reversible para Pablo. En poder mejorar la obra que él la pagó. Poder mejorar la expiación. Poder mejorar la bendición. Poder mejorar la justificación, la redención, el pago. No, yo tengo que pagar algo. Es ridículo. Eso es ser carnal. No entendemos todavía. Y lo vuelvo a decir, es por ignorancia. Es por ignorancia. Bueno, muchos saben, pero no quieren hablar. Muchos lo saben, pero no quieren decirlo. Porque me es más cómodo. La gente así... por último, a la iglesia va por miedo. Por último, la gente va y así los tengo en la iglesia, así van porque saben que si no va, le va mal en el trabajo. Peligroso eso. Peligroso. Peligroso. No, yo prefiero que los hermanos sean religiosos y no sean mundanos. Es peligroso. Andan perturbando el evangelio. Mire la palabra perturbar. La palabra griega es crear problemas. Es crear un problema dentro de una congregación. ¿En qué sentido? En que comienzan a
de una u otra forma transmitir que la salvación hay que ganársela. Bueno, y todo lo que hemos hablado. Es sacudir con violencia en decir que Cristo, la obra de Cristo fue incompleta. Es una agitación extrema. Así se refiere a una profunda perturbación emocional que experimentaron los creyentes en Galacia. Pervertir el Evangelio. Pervertir algo en opuesto. Es decir, decirle que tú tienes que pagarlo. Porque Cristo pagó el 50%. Eso es pervertir. Convertir algo en opuesto. Lo que Cristo ya hizo, nosotros queremos revertirlo, pervertirlo, darlo vuelta en algo opuesto y decir que no, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer algo. El único que nosotros somos deudores es que tenemos que predicar el Evangelio. ¿No es cierto? Lo hacemos por gratitud, pero dice, como dice el apóstol, hay una deuda. ¿Cuál es la única deuda que le debemos a Él? ¿En qué sentido? En que hay un compromiso. Hablar bien de la buena noticia. Un compromiso de hablar del Evangelio. Hablar de las buenas noticias. Pervertir, convertir algo en opuesto, al añadir la ley al Evangelio de Cristo. Si por eso que esto no es algo, no, si ya es que algo es peligroso. Esto se está leudando mal. No es una buena levadura. Se leuda para bien y se leuda para mal. Y esta levadura, ¿cierto? Dice con un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces esa poca levadura ha ido creciendo tanto que se ha perdido el fundamento de la iglesia y ya no es la buena noticia, sino que aparentemente es la buena noticia. Aparentemente es la buena noticia. Porque se ha pervertido. ¿En qué? En añadir la ley al Evangelio de Cristo. Los maestros falsos fueron eficaces en destruir la gracia y convertir el mensaje del favor de Dios, inmerecido de Dios, para beneficio de los pecadores, en un mensaje de favor divino ganado con mérito humano. Uf. Pervertir es destruir la gracia, destruir el regalo, es rechazar el regalo de Dios. Es como rechazar al Espíritu Santo. Es un regalo que Dios nos dio. Y eso es el que nos hace a nosotros discernir. Cuando oramos, cuando leemos, nosotros leímos su palabra, comenzamos a discernir. Hasta las noticias uno discierne. No, esta cuestión no. No, esto, hay algo aquí. Disciernen las noticias, uno discierne lo que lee, discierne lo que escucha. Lo que la gente detrás de todo esto ve bueno, uno empieza a discernir más allá de lo que la gente ve bueno. Aún la gente que es buena, entre comillas, que no le hace mal a nadie, pero lo ve bueno. Pero uno no lo ve bueno. Porque uno discierne que al término de este camino no es correcto. Es como había un joven, ¿cierto? Y había otra persona que iba contento, decía, qué lindo el camino, precioso, mira lo verde. Y el que iba al lado decía, no iba contento. Pero ¿por qué no te alegra? Mira, si esto es una buena noticia, espectacular, vamos caminando, mira qué hermoso camino. Sí, es que el término de este camino está lleno de espinas. Y se acaba todo esto, el fondo de esto está lleno de espinas. No es grato, es doloroso. Es muerte, es dolor, es perdición. No es vida eterna, no es algo eterno, es temporal. Porque no estamos discerniendo, no estamos escuchando lo que le dijo Jesús a los discípulos. Tienen ojo y no ven, tienen oído y no están escuchando. Por eso es que tenemos que discernir las profecías. A nosotros nos encantan las profecías espectaculares, las creímos al tiro. Que no quiero nombrarlas, pero
Pero cuando Dios levanta, ¿no es cierto?, un viejito, ¿no es cierto?, que está por ahí, que no lo conoce nadie y trae una profecía, no le creemos ni jota. Y todo lo que está hablando es escritural. Es escritural. La gente está prefiriendo a Barrabás. Y se vuelve a repetir la historia. El pueblo prefiere a Barrabás y no quiere a Jesús. Repito, pervertir. Convertir algo en su opuesto. O sea, si era por gracia, ahora tengo que ganármelo. Fue con la fuerza de Cristo, ahora tiene que ser con mi fuerza de Cristo. Entonces, es como para que de una u otra forma el cultito esté lleno. Porque la gente va por eso. Ese es el agarre que tiene. No, si no voy, que me va a ir mal. No, si no voy, no voy a ser bendecido. No, si no voy a perder la salvación. No, si no voy. Eso es vivir un sistema de miedo. Es de miedo. Es de thriller. Congregándose en thriller. Entonces, aquí a Pablo podríamos decirle, Pablo no era pacífico. Pablo no era, yo lo veo a Pablo que no era muy pacífico. Le faltaba paz, le faltaba el amor a Pablo. Pablo sabía la paz. Pablo experimentó la verdadera paz. ¿Cuál es la verdadera paz? Que él entendió, ¿cierto? Tenía tanta teología, pero no había encontrado a Cristo. Aprendió tanto, ¿no es cierto? Pero no había encontrado la salvación. Pablo no había encontrado la gracia, no había encontrado el camino. Y se dio cuenta que él, todo lo que había leído, todo lo que había estudiado, estaba tan lejos de la realidad. Y encontró a Jesús en el camino. Y se dio cuenta en que Dios lo había perdonado, lo había escogido de gracia, habiendo asesinado a tanta gente. Y Dios me alcanzó la salvación. Él me alcanzó todas las cosas que Él me había alcanzado. Y Pablo se dio cuenta que yo no tengo ni un mérito de nada. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y Pablo fue un defensor de la cruz, un defensor de la gracia, un defensor de la fe. Fe en Cristo. Dijo, yo no tengo ni un mérito, nada. Yo tendría mucho de qué gloriarme. Podría darle una cátedra de todo lo que yo he hecho. Fiel a la iglesia, fiel a los diezmos, fiel en la circuncisión. El 8º día, pero clavadito. Circuncidado. Perfecto. Experto en la ley, de todo. Erudito. Pero eso no me salvó. Mientras no se me revele, no se me ilumine. Mientras no he sido regenerado, no he nacido de nuevo. De nada sirve. De nada sirve. ¿Cuál es el evangelio de las buenas noticias? El evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio de Jesucristo? Las buenas nuevas de la salvación solo por gracia a través de la fe en Cristo. Y Pablo llegó a decir, yo no ando ganándome el favor de Dios, no me ando haciendo lindo con la gente, ni con nadie, ni queriendo, ni quedando mal con nadie, no quedar con nadie para estar, para estar tranquilo, estar con paz. No, Pablo lo predicó, le costó su vida, le costó su cabeza. Él no andaba buscando el congraciarse con los hombres, sino que
el favor de Dios. Es decir, él quería hacer la pega que Dios le había revelado, nada más. Esta cuestión no me la enseñó un hombre, dijo, esta cuestión me la enseñó el Espíritu Santo. Esta cuestión, digo, ¿no es cierto?, en forma más actual, más chilena. Esto lo que sé, todo esto me lo reveló el Espíritu Santo, me iluminó el Espíritu Santo. No vino un hombre aquí a enseñarme cuestiones, no. Otra vez lo dije, cuestiones. Filipenses 3:18, Pablo dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Llorando. Pablo tuvo una reacción similar al advertir a los ancianos de Efeso acerca de los peligros de los falsos maestros. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que nos levantemos de esto, que lo que Pablo con tanto énfasis, con tanta vehemencia, tanta fuerza, lo predicó llorando de tantas formas, le costó su vida, su cabeza. Todo lo que hacemos y todo lo que hemos vivido es porque Él es soberano. Oremos juntos. Señor, rogamos, Señor, que nos ayude. Ilumínanos, Señor. Ten misericordia de Chile, ten misericordia de nosotros, el liderato de la iglesia, Señor. Todo esto también es secuela de nuestro débil y escuálido liderazgo, Señor. Y te pedimos perdón por eso también. Porque no hemos entregado el fundamento, sino que hemos entregado las añadiduras más que el fundamento. Cuando hay buen fundamento, tú provees todas las cosas igual, Señor. Pero hemos dado vuelta al Evangelio en las necesidades de la gente. Nosotros damos, Señor, al que no tiene. Ayudamos al huérfano. Estamos con el que fue abandonado, el que fue maltratado, Señor. Ayúdanos, Señor. Levanta este Chile, Señor. Levanta la iglesia en Latinoamérica. Que podamos discernir las profecías, podamos discernir la palabra, podamos discernir la escritura, podamos discernir todo lo que se dice en la prensa escrita, radial, televisiva, Señor. Que podamos discernir lo que escuchamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos en tu gracia, Señor. Gracias, Señor.